Hola nuevamente muchachos, espero que estén muy bien, espero que estén pasando un grandioso día. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de revisoría fiscal. Recuerden que en ocasiones anteriores ya vimos un poco de qué es la revisoría fiscal, algunas de sus características, vimos la auditoría integral, vimos los cuatro componentes de esta auditoría integral y vimos, digamos que todo el trabajo que debe realizar un revisor fiscal en su labor. Hoy vamos a iniciar viendo qué empresas están obligadas a tener revisor fiscal o quiénes están obligados a tener revisor fiscal. Entonces, en primera instancia y de manera general, tenemos que están obligados a tener revisor fiscal las sociedades comerciales que tengan estas dos características: que su patrimonio bruto a 31 de diciembre del año anterior sea superior a 5.000 salarios mínimos y que sus ingresos del año anterior también sean superiores a 3.000 salarios mínimos. Si su compañía tiene estas dos características, está obligado a tener revisor fiscal. Pero adicionalmente, el Código de Comercio establece unas empresas que también deben tener revisor fiscal, y eso está en el artículo 203 del Código de Comercio. ¿Quiénes están obligados a tener revisor fiscal según este artículo? En primera instancia, las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que la administración no corresponda a todos los socios. Este aspecto es muy importante, digamos que vamos a ver que las empresas que están enumeradas en el artículo 203 están obligadas a tener revisor fiscal básicamente porque la administración de los recursos está llevada a cabo por una persona diferente a los accionistas o a los socios de la compañía. En esta tercer tipo de empresa, de aquellas sociedades en las que la administración no corresponda a todos los socios, hablamos de ese tipo de empresas en las cuales los socios ponen sus aportes en dinero y delegan a un grupo de socios o a uno de los socios para administrar todo este capital. Si existe un grupo de socios superior al o que representan más del 20% del capital, aparte del socio que está llevando a cabo la administración de la empresa, y este grupo de socios decide que la empresa debe tener revisor fiscal, entonces pues lo debe tener. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, y es que el revisor fiscal sirva como garante entre los socios y la administración, es decir, que el revisor fiscal pues esté muy al pendiente, muy al tanto de que la administración lleve a cabo todas las actividades que le fueron encomendadas y que logre los objetivos que le fueron encomendados. También deben tener revisor fiscal las sociedades de economía mixta, las empresas de servicios públicos domiciliarios, y pues digamos que en las empresas de servicios públicos domiciliarios hay una particularidad, y es que siendo servicios públicos deben ofrecerse de manera idónea a la población, y este revisor fiscal también debe garantizar esta prestación idónea del servicio. Además, las propiedades horizontales mixtas o comerciales, las cajas de compensación familiar, por supuesto las cajas de compensación familiar también son otro tipo de empresas que buscan prestar servicios a las personas o a la población en general, de aquellos que son empleados y tienen sus aportes a la caja de compensación familiar. Por ende, el revisor fiscal pues va a actuar también como garante de que los servicios prestados sean los correctos. Los fondos ganaderos, las asociaciones de autores, las asociaciones gremiales agropecuarias, los fondos mutuos de inversión, las cámaras de comercio, las asociaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común,
las instituciones no oficiales de educación, las empresas comunitarias y las corporaciones autónomas regionales. ¿Por qué las corporaciones autónomas regionales? Bueno, las corporaciones autónomas regionales prestan servicios de cuidado medioambiental, ¿cierto? Ustedes conocen bien el tema de la CAR, de las corporaciones, digamos, de las diferentes regiones del país. Ellas lo que hacen es velar por el cuidado medioambiental del país, y el revisor fiscal pues va a actuar como esa persona que vigila que ese cuidado del medio ambiente pues se esté haciendo de la manera idónea. Si ustedes se fijan, bueno, tenemos aquí un grupo importante de tipos de empresa o de empresas, y muchas de estas pues lo que hacen es prestar servicios a la sociedad, y por ello deben tener un revisor fiscal, o están administradas por personas diferentes a los socios, y por ende también deben tener un revisor fiscal. Entonces estos son las empresas que están obligadas a tener revisor fiscal. Y bueno, ¿cuáles son las funciones que debe llevar a cabo el revisor fiscal dentro de una compañía? ¿Cierto? Ya vimos los tipos de auditoría, ya vimos las empresas que deben tener un revisor fiscal. Ahora vamos a ver qué funciones tiene este revisor fiscal, y esto está en el artículo 207 del Código de Comercio. En primera instancia, cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan a cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y a la Junta Directiva. Es decir, lo que ya he mencionado en varias ocasiones, pues cerciorarse de que la compañía esté actuando conforme a cómo se estableció, cerciorarse de que la administración está actuando para buscar unos objetivos establecidos por los socios o por la asamblea. Segundo, dar oportuna cuenta a la asamblea o a la junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según el caso, de las irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. ¿Qué quiere decir esto? Ya vimos en el video anterior que el revisor fiscal no solamente evidencia o vigila o revisa los estados financieros de la compañía, sino las actividades que se desarrollan al interior de la compañía, y cuando esas actividades tengan deficiencias o presenten irregularidades, es obligación del revisor fiscal informar ya sea a la asamblea, a la junta, etcétera, de la existencia de esas irregularidades. ¿Para qué? Para que se tomen pues las medidas y los correctivos pertinentes. Tercero, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia a las compañías y rendir los informes que les sean solicitados. Esto digamos que sí es una de las funciones que más conocemos del revisor fiscal, que con su firma pues avala que la información suministrada sea idónea y sea pues tomada fielmente de los estados financieros. Cuarto, velar porque se lleven regularmente la contabilidad, las actas de reuniones de la junta de socios, de la junta directiva, y porque se conserve la correspondencia en la sociedad y los comprobantes de cuentas. Digamos que aquí lo que hace el revisor fiscal es un poco vigilar la correcta administración de la compañía, y pues parte de la administración es la contabilidad, ¿cierto? Que la contabilidad se lleve de la manera correcta con base en la normatividad establecida, pero además que existan las actas de reuniones de asamblea. Recuerden que cada vez que existe una asamblea, ya sea de socios o asamblea de accionistas, pues debe levantarse un acta en la cual se evidencian todas las decisiones y todos los comentarios realizados durante esta reunión. ¿Para qué? Pues digamos que las actas de asamblea lo que hacen es darnos un control. Recuerden ustedes bien que las asambleas el acta que se levanta en esta asamblea es leída en la siguiente asamblea con el fin de dar continuidad al proceso. La correspondencia, ¿por qué es importante? Es la correspondencia que se envía a este tipo de reuniones.
porque en esta correspondencia pues lo que se busca es que exista la voz de aquellas personas que no hacen parte de la asamblea, pero que están interesados en hacer comentarios relacionados con la administración del ente. Entonces, el revisor fiscal también debe velar porque esta correspondencia pues sea cuidadosamente mantenida. Quinto, inspecciona los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos o pues de aquellos que tenga en custodia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que, como lo hemos mencionado previamente, el revisor fiscal también debe velar porque se mantenga el valor de aquellos bienes con los que cuenta la sociedad y que pues finalmente terminan perteneciendo a los accionistas de la misma. Impartir instrucciones, practicar inspecciones, solicitar informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Esto lo que quiere decir es que con el fin de cumplir las funciones que le son encomendadas al revisor fiscal, pues puede solicitar los informes pertinentes y también puede impartir las instrucciones e inspeccionar. ¿Qué es inspeccionar? Bueno, es vigilar, es revisar, etc. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Recuerden ustedes que para aquellas empresas obligadas a tener revisor fiscal, pues el balance general y los estados financieros en general están firmados por el representante legal, por el contador de la compañía y por el revisor fiscal, quien a su vez genera un dictamen o un informe en el cual dice si avala o no avala estos estados financieros o si tiene alguna observación del mismo. Convocar a la asamblea o la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. ¿Cuándo es necesario que el revisor fiscal solicite o convoque una reunión de asamblea? Normalmente cuando ve irregularidades en el proceso que ha informado y digamos que no se ha tenido en cuenta su reporte. Es decir, que, por ejemplo, el revisor fiscal informa a la administración que hay un proceso al interior de la compañía que no se está llevando de la manera adecuada y la administración pues simplemente lo que hace es caso omiso a lo que el revisor fiscal está informando. Entonces, pues lo que él hace es, bueno, ya que la administración no quiso tomar una decisión, entonces yo voy a convocar a la asamblea o a la junta de socios y voy a expresar nuevamente aquellas irregularidades que he encontrado con el fin de que sea la junta de socios o la asamblea quien tome la decisión. Cumplir las demás atribuciones que le señale la ley, los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la asamblea, es decir, la asamblea también encomienda unas actividades o unas funciones puntuales al revisor fiscal. Y finalmente, reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas. ¿Qué significa esto? Bueno, digamos que parte de nuestra ética profesional es informar que se están llevando a cabo actividades sospechosas al interior de una compañía. Digamos que estas actividades sospechosas están contempladas en el decreto 663 de 1993, artículo 102. ¿Qué contenido debe tener el informe del revisor fiscal relacionado con el balance general o digamos con los estados financieros de la compañía? En primera instancia, él debe informar si ha obtenido la información necesaria o toda la información que él requirió para cumplir sus funciones. ¿Por qué es importante esto? Pues porque digamos que esto le va a dar fe de que él hizo el trabajo que necesitaba realizar, es decir, que él pidió la documentación y la información fuente que requería para establecer su informe y se le fue suministrada. Si no se le fue suministrada, pues por supuesto digamos que él ya va a salvaguardar un poco su responsabilidad.
Segundo, si en el curso de la revisión se han seguido los lineamientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas, es decir, si durante la revisión de la información financiera se siguieron, digamos, los parámetros preestablecidos que se requieren para auditar las cuentas contables. Tercero, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. Es decir, bueno, en primera instancia, si la contabilidad se está realizando con base en la normatividad vigente. Y segundo, si las operaciones que fueron registradas en la contabilidad sí corresponden al normal giro de la compañía. Y si este giro de la compañía, si estos movimientos de la compañía corresponden a lo decidido por la asamblea o la junta directiva. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados han sido tomados fielmente de los libros, y si en su opinión el primero presenta de forma fidedigna, es decir, el balance presenta de forma fidedigna la situación financiera de la compañía, y el segundo, es decir, el estado de resultados, refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. Es decir, digamos que posterior a los registros contables en la compañía, pues con base en todos los registros contables, con toda la información contable, se emite los estados financieros. Y el revisor fiscal debe garantizar que estos estados financieros hayan sido tomados fiel y exactamente de la información contable, es decir, de los registros contables. Pues puede suceder que alguna compañía tenga la información contable de manera adecuada, pero al momento de consolidar esta información contable, pues decida cambiar ciertas cosas no desde la contabilidad, sino desde los estados financieros. Y finalmente, las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Si pues tiene alguna reserva o si tiene alguna salvedad, es decir, si no está de acuerdo con algunos de los aspectos tomados o si evidenciados en los estados financieros, pues el revisor fiscal tiene la obligación de informarlo en su informe a los estados financieros de la compañía. Vamos a dejar en este punto hasta acá, muchachos. Que tengan un excelente día, y en ocasiones posteriores vamos a continuar con el tema de revisoría fiscal. Feliz día.